Siempre he creído que las leyendas locales esconden una verdad mínima, un fragmento de algo que alguna vez ocurrió y que, con los años, se transformó en mito. Por eso, cuando recibí un encargo para documentar fenómenos en la zona de Freetown, Massachusetts, no lo dudé. Empaqué mi grabadora, mis cuadernos y conduje directo hacia el corazón del bosque que los lugareños llaman, sin ironía, el lugar donde no debes entrar solo. El Freetown State Forest ocupa más de 5.000 acres de tierra, colindando con la ciudad de Fall River. Oficialmente es un sitio de senderismo, pesca y campamentos. Extraoficialmente, es el núcleo de lo que los investigadores paranormales han denominado desde los años 70 el Triángulo de Bridgewater. La primera vez que escuché ese término fue en un libro de Loren Coleman, Mysterious America, 1983, donde se documentaban desapariciones, luces extrañas y hasta mutilaciones de ganado en esta región de Massachusetts. Al llegar, noté algo inquietante. Incluso a pleno día, el bosque parecía más denso de lo normal, como si los árboles se entrelazaran para impedir que la luz penetrara demasiado. El estacionamiento del acceso principal estaba casi vacío, salvo por un par de autos viejos. Había silencio, y ese silencio se sentía como un aviso. Antes de internarme, repasé lo que sabía. En 1978, la policía de Fall River investigó rituales satánicos en el bosque. Encontraron restos de animales sacrificados y símbolos grabados en rocas. En 1980, el cuerpo de Mary Lou Arruda, una adolescente de 15 años, fue hallado atado a un árbol en la zona norte. Su caso fue uno de los más sonados en Massachusetts. En 1990, un patrullero reportó haber visto figuras encapuchadas cerca del estanque de Asonet, aunque no logró detener a nadie. Era demasiada historia oscura acumulada en un solo lugar. Y, sin embargo, la gente seguía entrando al bosque. Me interné por el sendero principal, grabando cada detalle. Los primeros metros fueron normales. Hojas secas bajo mis botas, el olor a tierra húmeda, ramas quebrándose con el viento. Pero pronto empecé a notar algo extraño: la ausencia total de pájaros. Ningún canto, ningún movimiento en las ramas altas. Solo mis pasos y mi respiración. A unos 20 minutos de caminata, encontré una roca enorme, cubierta de musgo, marcada con símbolos casi borrados por el tiempo. Crucé los dedos por casualidad, pero cuando limpié con la mano noté que las figuras eran pentagramas invertidos y formas circulares. No parecían garabatos de adolescentes, estaban profundamente grabados, como si alguien hubiera dedicado horas, quizá días, a cincelar la piedra. Sentí un escalofrío. Recordé las palabras de Coleman. En Freetown los árboles guardan memoria. Nada desaparece realmente allí, solo espera. Saqué mi cámara y tomé algunas fotos, pero al revisarlas en el visor me di cuenta de algo inquietante. En la tercera imagen, detrás de la roca, se veía lo que parecía una figura humana, desenfocada, alta y oscura, de pie entre los árboles. Giré de inmediato, pero no había nadie. Pensé en volver, lo admito, pero parte de mí sabía que ese era apenas el umbral del misterio y que los verdaderos testimonios estaban más adentro. Continué caminando hasta llegar a Lasonet Ledge, un risco de granito que da a una laguna profunda. El lugar tiene fama de ser un punto de suicidios. Varias crónicas locales, incluido el Fall River Herald News, reportaron al menos 5 casos en los años 80. Algunos aseguran que las víctimas no tenían razones aparentes para hacerlo y que todas describían, antes de morir, haber sentido una voz interior
que las llamaba desde el agua. Mientras observaba el reflejo oscuro en el estanque, escuché lo que no puedo explicar de otra forma que como un susurro. No era el viento, ni el agua moviéndose. Era un murmullo humano, tenue, repetitivo, como si alguien estuviera rezando. Me quedé quieto, grabadora en mano, y durante unos segundos lo capté. Una voz baja, femenina, diciendo palabras en un idioma que no reconocí. El susurro se interrumpió cuando un fuerte chapoteo rompió la superficie del agua. Salté hacia atrás, convencido de que algo o alguien había caído, pero el estanque estaba vacío. Sin embargo, seguían expandiéndose ondas en círculos perfectos, como si algo invisible acabara de hundirse. Fue en ese instante cuando comprendí que el bosque no iba a entregarme respuestas fáciles. Si quería entender lo que pasaba en Freetown, tendría que sumergirme más en su historia, revisar archivos antiguos y quizá hablar con los pocos testigos que habían tenido el valor de contar lo que habían visto. Esa primera tarde salí del bosque con más preguntas que certezas, pero con la sensación clara de que alguien, o algo, sabía que yo había llegado. Después de aquella primera incursión en el bosque, regresé a mi motel en 1910, Fall River con el pulso acelerado y la grabadora aún encendida en el bolsillo. Esa noche apenas pude dormir. Repasaba una y otra vez el sonido captado en el Asonet Ledge. No eran simples distorsiones, sino un murmullo real, con cadencia y repetición. Al ralentizarlo, parecía una letanía. Al día siguiente decidí cambiar de estrategia. Antes de volver a internarme en el bosque, debía comprender lo que se había dicho y escrito sobre él. Si las leyendas tienen base, esa base suele encontrarse en los periódicos y archivos locales. La Fall River Public Library guarda en su hemeroteca decenas de ediciones antiguas del Herald News. Allí, con el olor a papel envejecido, encontré referencias directas a sucesos en el Freetown State Forest. 4 de noviembre de 1978. La policía investiga ritos extraños en el bosque, restos de cabras y perros encontrados cerca del estanque de Asonet. Autoridades sospechan de grupos satánicos en la zona. 14 de septiembre de 1980. Cuerpo de adolescente hallado en el bosque. Mary Lou Arruda, de 15 años, encontrada atada a un árbol. Sospechoso detenido, pero el caso deja un aire de misterio en la comunidad. 22 de marzo de 1991. Oficial del condado reporta figuras encapuchadas en la zona norte. No hubo arrestos. Vecinos aseguran haber visto luces extrañas en la misma noche. Había patrones, rituales, muertes inexplicables, apariciones. Lo que me intrigaba era la mezcla de crimen real y lo que parecía escapar de la lógica. Busqué testimonios directos. En una cafetería de Fall River me atreví a preguntar a una mujer mayor, Edith Carver, si conocía las historias del bosque. Me miró largo rato antes de contestar. Mijo, esas no son historias, son advertencias. Mi padre decía que después de la guerra de Vietnam, muchos jóvenes iban al bosque a beber, a fumar, pero algunos no volvían igual. Llegaban pálidos, temblando. Decían que habían visto algo entre los árboles. Algo que te mira aunque cierres los ojos. Otra fuente fue John Mello, un guardabosques retirado. Aceptó hablar conmigo solo después de que le aseguré que no revelaría su dirección exacta. Con voz grave, relató. Una noche del 86, yo patrullaba cerca de la Asonet Ledge. Eran como las 2 de la mañana. Escuché risas. Cuando apunté con mi linterna, vi a 3 personas encapuchadas, vestidos de negro. Tenían velas encendidas y estaban alrededor de una caja.
Cuando se percataron de mi luz, corrieron en direcciones distintas. Abrí la caja. Había restos de un gato. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que en la roca cercana había un círculo tallado que no estaba antes. Y créame, yo conocía ese bosque como la palma de mi mano. Su testimonio coincidía con los reportes oficiales de actividades de culto en los años 70 y 80. El investigador Loren Coleman, en su libro Mysterious America, 1983, bautizó a la región como el Triángulo de Bridgewater. Según Coleman, el bosque de Freetown era uno de los vértices principales junto con el pantano Hockomock y el río Taunton. Curiosamente, los indígenas Wampanoag ya consideraban esa tierra como sagrada mucho antes de la llegada de los colonos ingleses. El nombre Hockomock significa literalmente lugar de los espíritus. En relatos orales recopilados por misioneros en el siglo XVII, se decía que los bosques eran morada de Pukwudgies, pequeños seres traviesos capaces de engañar y extraviar a los humanos. ¿Era posible que los fenómenos modernos fueran la prolongación de esas antiguas creencias? Entre los microfilms del Herald News, un recorte llamó especialmente mi atención. Fecha: 19 de octubre de 1972. Título: Desaparece joven en Freetown. La nota hablaba de Alan Butcher, un estudiante de 19 años de la cercana Bridgewater State College. Según el artículo, había ido de excursión con 2 amigos al bosque y en un momento simplemente se desvaneció entre los árboles. Sus compañeros afirmaron que lo escucharon gritar, pero cuando llegaron al punto no había huellas ni señales de él. La búsqueda duró semanas y nunca encontraron el cuerpo. Lo inquietante era el testimonio de uno de los amigos, registrado en la nota. Dijo que sentía que los árboles se movían como si lo estuvieran siguiendo, y después gritó que algo lo había agarrado. Ese caso nunca apareció en los resúmenes modernos del Triángulo de Bridgewater, como si hubiera quedado enterrado en la historia. Esa misma tarde, mientras revisaba mis notas en la biblioteca, una mujer se me acercó. No se presentó, solo dijo: «Usted también lo escuchó, ¿verdad?». La voz en el agua. Me quedé helado. Yo no había contado a nadie sobre lo que pasó en el estanque la noche anterior. Ella, sin esperar mi respuesta, continuó: «No regrese solo. Ellos saben cuando alguien nuevo entra, y si se dan cuenta de que está escribiendo sobre ellos, no lo van a dejar salir». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería con ellos, se marchó apresuradamente. Salí de la biblioteca con más piezas del rompecabezas, pero también con la certeza de que no era el único que había escuchado la voz en el agua. El bosque no solo guardaba ecos de crímenes reales y leyendas indígenas, parecía tener una presencia activa, consciente, que aún vigilaba. Esa noche, decidí que, en mi próxima visita, no iría solo. Contactaría a un grupo de investigadores locales para entrar más profundo en el corazón del bosque. Lo que no sabía era que cuanto más me acercaba a la verdad, más difusos se volverían los límites entre lo real y lo imposible. Después de recopilar recortes de periódicos, testimonios y advertencias veladas, comprendí que no podía seguir entrando al bosque en solitario. Necesitaba acompañantes, gente con experiencia en estas cosas. Fue entonces cuando contacté a New England Anomalous Research, un pequeño grupo de investigadores paranormales con sede en Providence, Rhode Island, a menos de 1 hora de Fall River. Aceptaron de inmediato. No era la primera vez que entraban al Freetown State Forest. De hecho, uno de sus miembros, David Rourke, aseguraba haber visto luces flotando cerca de la Sonnet Ledge en 2015. Lo acompañaban su hermana Clara, especialista en grabaciones EVP,
y un técnico de nombre Miguel, encargado de cámaras de visión nocturna. Quedamos en reunirnos un viernes por la noche, justo al caer el sol. Mientras el cielo se teñía de rojo sobre las colinas, estacionamos los autos cerca de la entrada principal y preparamos el equipo: linternas de luz roja, grabadoras, cámaras infrarrojas y un par de detectores EMF. No se trata de probar que existen fantasmas, me dijo David, ajustando su mochila. Se trata de documentar lo imposible. El bosque siempre devuelve algo, aunque no quieras verlo. Avanzamos por el sendero principal, el mismo que había recorrido solo unos días antes, pero ahora con 3 personas a mi lado, todo parecía distinto. La oscuridad era más densa y los sonidos más nítidos: ramas quebrándose, pasos lejanos, el crujido del viento. A los 20 minutos llegamos a la roca cubierta de símbolos que había encontrado en mi primera visita. Clara encendió una linterna de luz UV y los grabados se iluminaron con un resplandor tenue, como si alguien los hubiera repasado con pintura fluorescente. Esto no es casual, susurró Clara. Alguien sigue viniendo aquí. Grabamos, tomamos fotografías y seguimos caminando hacia el Azonet Lech. El camino descendía hasta el estanque, donde el agua negra reflejaba la luna creciente. Allí colocamos las grabadoras en círculo y Miguel instaló una cámara fija apuntando a la superficie del agua. La sesión comenzó con preguntas básicas. Clara, con voz firme, preguntó en la oscuridad: ¿hay alguien aquí con nosotros? Silencio. Solo el sonido de los grillos. Repitió la pregunta 3 veces más, y en la cuarta, la grabadora emitió un chasquido. Cuando reprodujimos el audio, la respuesta era clara, aunque apenas audible. Una voz femenina que decía sí. Me recorrió un escalofrío. Era la misma cadencia, la misma tonalidad que había escuchado yo en el susurro la primera noche. David intentó mantener la calma y preguntó: ¿qué quieres de nosotros? El detector EMF, que hasta entonces estaba en 0, subió bruscamente a la zona roja. Al mismo tiempo, la superficie del agua se agitó en ondas concéntricas, como si algo hubiera caído en ella, aunque nadie se había movido. Mira eso, dijo Miguel, apuntando con la linterna. Pero no había nada visible, salvo las ondas expandiéndose en la oscuridad. Fue en ese instante cuando vi algo al otro lado del estanque. Una silueta oscura, inmóvil entre los árboles. Era más alta que un hombre promedio, delgada, con los brazos colgando de forma antinatural. Hay alguien ahí, dije señalando. Todos giraron, pero en cuanto las linternas iluminaron la zona, la figura desapareció. No escuchamos pasos, no hubo movimiento de ramas, simplemente se desvaneció. David murmuró: esto siempre pasa aquí, nunca puedes atraparlos, pero ellos siempre te ven. A pesar de la tensión, decidimos avanzar hacia una zona menos transitada, el Profile Rock, una formación de granito, con forma de rostro humano, considerada sagrada por los indígenas Wampanoag. Según las crónicas coloniales, allí se realizaban ceremonias antes de las batallas. Cuando llegamos, el ambiente era distinto. El aire estaba más frío y olía a humo, aunque no había fuego en kilómetros a la redonda. Huele a madera quemada, dijo Clara, como si alguien hubiera hecho una fogata hace minutos. Colocamos las grabadoras y de inmediato captaron sonidos extraños: pasos arrastrados, susurros en idiomas desconocidos y, en un momento, lo que parecía una carcajada. Yo me aparté un poco del grupo, intentando grabar más de cerca la roca. Entonces lo escuché. Una voz detrás de mí, clara y directa, susurrando mi nombre.
Daniel. Me giré de golpe, pero no había nadie. La linterna temblaba en mi mano. Grité a los demás y cuando regresé con ellos, los tres me miraban pálidos. Nosotros también lo escuchamos, dijo Miguel. No estaba solo. De repente, el bosque entero pareció cambiar. El viento se levantó con fuerza. Las ramas crujían como si fueran a quebrarse, y una especie de zumbido metálico nos rodeó. Los detectores EMF estaban fuera de control, parpadeando en rojo constante. En medio de ese caos, Clara comenzó a llorar. Señalaba la roca y repetía: «Ella está ahí, ¿no la ven? Está justo ahí». Pero nosotros no veíamos nada, solo la roca iluminada por las linternas. Sin embargo, la grabadora de Clara, al reproducirse, mostró otra cosa. Una voz femenina que gritaba, desgarradora, justo sobre la frase de Clara. Era el mismo tono que en el estanque, la misma presencia. Fue demasiado. Decidimos volver antes de que alguno de nosotros perdiera el control. En el camino de regreso, el bosque parecía más cerrado, más hostil. Yo sentía miradas en la nuca y escuchaba pasos que no eran de nuestro grupo. Al llegar a los autos, respiramos aliviados, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible. David, exhausto, me dijo antes de irse: «El bosque no se muestra de golpe. Primero te deja escuchar, luego ver, y después, cuando menos lo esperas, te toca. Y cuando eso pasa, ya no eres el mismo». Esa noche volví al motel con la certeza de que algo nos había seguido hasta la salida. Revisé mi grabadora en la soledad de la habitación. En la última pista, justo antes de que apagáramos los equipos, se escuchaba un susurro más claro que nunca. «No vuelvas». Dormí mal esa noche, no por lo que habíamos visto o escuchado, sino por el susurro final en mi grabadora. «No vuelvas». Era demasiado personal, como si la voz me conociera de antes, como si hubiera estado repitiendo mi nombre en la oscuridad del bosque. A la mañana siguiente, con la mente aún agitada, busqué a un contacto que me habían mencionado en la biblioteca. Michael D'Agostino, un profesor retirado de historia en Bristol Community College que había escrito artículos sobre los rituales reportados en el Freetown State Forest durante los años 70. Lo encontré en su casa, un hombre de cabello blanco, rostro curtido y mirada que mezclaba curiosidad y recelo. Me invitó a pasar y tras escuchar mi experiencia, fue directo al grano. «¿Usted cree que se trata de fantasmas, cierto?», me preguntó con un dejo de ironía. «Le aseguro que eso es lo de menos. Lo que hay en Freetown no son simples apariciones. Es más profundo, es humano, y al mismo tiempo, no lo es». Me mostró un archivador con recortes de periódicos, fotografías en blanco y negro y copias de reportes policiales. Lo más perturbador eran las imágenes de altares improvisados, cruces invertidas clavadas en el suelo y piedras marcadas con símbolos que no reconocí. Entre 1979 y 1983, explicó D'Agostino, la policía investigó lo que llamaban grupos de culto. Encontraron restos de animales desmembrados, muñecos de paja, círculos de fuego. Oficialmente lo atribuyeron a vandalismo juvenil, pero algunos oficiales me confiaron que había algo más. Gente desaparecida. Testigos que aseguraban haber visto figuras encapuchadas y hasta sacrificios. Me señaló un nombre subrayado varias veces: Carl Drew. Este era el líder de un culto satánico en Fall River. Fue arrestado en 1980 por el asesinato de una joven. Siempre juró que el bosque de Freetown le pertenecía, que allí había un poder antiguo que respondía a los sacrificios. Recordaba vagamente el caso, los llamados
asesinatos satánicos de Fall River, que habían aparecido en titulares nacionales. Drew fue condenado, pero otros miembros del culto nunca fueron identificados. Lo más inquietante fue cuando D'Agostino me mostró una bolsa plástica transparente. Dentro había un objeto ennegrecido, del tamaño de un puño, una piedra cubierta de marcas irregulares. Un amigo mío, guardabosques, encontró esto en 1981, en un claro cerca de la Sonnet Ledge. No es un símbolo satánico común, es mucho más antiguo. Mire los cortes, se parecen a petroglifos indígenas. Al sostenerla, sentí un hormigueo en los dedos. El aire parecía volverse más pesado. Dígame algo, pregunté con voz temblorosa. ¿Cree que esas voces vienen de ellos? D'Agostino me miró con seriedad. No lo dude. El bosque no olvida los rituales, y a veces repite lo que escuchó. Quería mantenerme lejos del bosque, pero la piedra no dejaba de rondar mi mente. Esa misma noche al dormir, soñé con ella. En mi sueño, estaba de pie en medio del bosque, rodeado de árboles que respiraban como seres vivos. La piedra brillaba débilmente en mis manos, y de la oscuridad surgía una mujer de cabello largo y rostro borroso que repetía sin cesar: «Devuélvelo, devuélvelo». Desperté sudando. A mi lado, sobre la mesa del motel, la piedra estaba allí. Yo no la había llevado conmigo, la había dejado en casa de D'Agostino. Me temblaban las manos. ¿Era posible que la hubiera traído conmigo sin recordarlo? ¿O la piedra me había seguido? Decidí volver a Freetown, esta vez solo, con la piedra en mi mochila. El bosque parecía distinto de día, pero no más amable. Caminé hacia el mismo risco, el Sonnet Ledge, decidido a dejar el objeto en el agua. Quizá así terminaría la pesadilla. Mientras me acercaba, escuché voces. Eran claras, nítidas, como una conversación entre varias personas. Me escondí tras un árbol y observé el claro frente al estanque. Allí estaban, 3 figuras encapuchadas, vestidas de negro, alrededor de un círculo de piedras. Una de ellas sostenía una antorcha. No eran alucinaciones. Podía escuchar el crujido del fuego, podía oler el humo. Grabé en silencio mientras recitaban frases entrecortadas. En el nombre del bosque, en el nombre del eco. Pero lo más perturbador fue cuando una de las figuras levantó la cabeza. No tenía rostro, era un vacío oscuro, una mancha que no reflejaba la luz. Y sin embargo supe que me miraba. Corrí. No recuerdo cómo logré salir, pero al llegar al auto, jadeando, descubrí que mi mochila estaba abierta y la piedra había desaparecido. Desde ese día, la realidad comenzó a fracturarse. En el motel, escuchaba pasos en el pasillo aunque no había nadie. Las luces titilaban al pronunciar mi nombre, y cada vez que intentaba reproducir las grabaciones del bosque, en todas, sin excepción, aparecía esa voz femenina repitiendo: «No vuelvas». Lo extraño es que, al comparar audios, descubrí que la frase se repetía con idéntico ritmo, idéntico tono, como una copia perfecta. No era una voz hablándome en el presente, era una grabación, un eco que el bosque estaba reproduciendo una y otra vez. El bosque había aprendido mi nombre, y ahora lo usaba para llamarme. Los días siguientes a la desaparición de la piedra fueron un infierno. No importaba dónde estuviera, en la habitación del motel, en un café de Fall River, incluso en la biblioteca pública. Siempre escuchaba la misma voz, susurrándome al oído: «Devuélvelo». Lo más aterrador era que, a veces, la escuchaban otros. Una mañana,
Mientras pedía café en un local de South Main Street, la camarera dejó caer la taza y me miró aterrada. ¿Escuchó eso?, me dijo. ¿Qué cosa? Esa mujer me dijo que no me acercara a usted. Fue entonces cuando comprendí que no podía huir. El bosque no estaba contenido en sus árboles. Me seguía, se filtraba en cada rincón, en cada respiro. Y solo había una manera de terminar con aquello: regresar. Contacté de nuevo a David y a Clara, del grupo de investigación. Les conté lo sucedido con la piedra, con las voces, con las figuras encapuchadas. Dudaron, pero al final aceptaron acompañarme, aunque con reservas. «Te lo advierto», dijo David ajustando su cámara. «Si el bosque ya te eligió, no hay manera de librarte. Solo podemos presenciar lo que ocurra». Entramos al Freetown State Forest una noche sin luna. El aire estaba helado y la niebla se arrastraba entre los árboles como un manto. Avanzamos por el mismo sendero, el que llevaba a Lasonet Ledge, pero esta vez el bosque parecía distinto. Los árboles se inclinaban hacia el camino y cada sombra tenía una forma humana. Al llegar al risco, encontramos lo que temíamos: un círculo de piedras perfectamente colocado frente al agua. En el centro había una caja metálica oxidada. Clara la abrió con guantes y dentro encontramos la piedra, la misma que había desaparecido de mi mochila. «Te la devolvieron», dijo en un susurro. «¿Quieren que la traigas aquí?» De pronto, el aire se volvió insoportable. Una ráfaga de viento nos rodeó y el bosque entero pareció cobrar vida. Escuchamos pasos alrededor, risas infantiles, llantos lejanos. Las linternas fallaban, parpadeando como velas a punto de extinguirse. Y entonces la vimos. En la orilla del estanque, una figura femenina se levantaba lentamente del agua. Vestía un vestido blanco empapado, el cabello pegado al rostro. Sus brazos colgaban de forma rígida, como muñeca rota. No tenía ojos. En su lugar, 2 cuencas negras. Clara dejó escapar un grito. La figura alzó la cabeza hacia nosotros y habló, con la misma voz que había invadido mis grabaciones. «No vuelvas». El eco retumbó en el bosque. Yo, temblando, avancé hacia el círculo de piedras con la roca en las manos. Sentía que pesaba como plomo. «¿Esto es lo que quieres?», grité, mi voz quebrada. La mujer levantó un brazo, señalándome. Detrás de mí, David y Clara gritaban que regresara, pero no podía. Algo me obligaba a avanzar, como si cada músculo estuviera encadenado al mandato de esa voz. Coloqué la piedra en el centro del círculo. El suelo vibró. El agua del estanque burbujeó como si hirviera. Y entonces, un grito desgarrador atravesó el aire, tan fuerte que nos obligó a cubrirnos los oídos. El bosque cambió. Por un instante, lo vi todo distinto. Los árboles eran cuerpos, miles de ellos, torsos petrificados, brazos que se extendían hacia el cielo. El suelo estaba cubierto de huesos, y en cada rama colgaban rostros deformes, como máscaras de carne. Clara cayó de rodillas llorando. David grababa con la cámara, pero el lente mostraba solo estática. Yo apenas podía respirar. La mujer del agua se desvaneció, pero su voz permaneció, repitiéndose como un eco interminable. «No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas». Entonces todo cesó. El bosque volvió a la normalidad. La niebla, el agua quieta, el silencio absoluto. La piedra ya no estaba en el círculo. Corrimos sin detenernos hasta el estacionamiento. Ninguno habló en el camino. Al llegar a los autos, David revisó su cámara. Todas las cintas estaban en blanco. Clara revisó sus grabadoras. El mismo susurro,
repetido hasta llenar cada minuto. No vuelvas. Nos despedimos sin palabras. Cada uno condujo en silencio hacia su casa. Han pasado semanas desde aquella noche. He intentado escribir este relato como registro, pero cada vez que lo hago, las frases se borran en la computadora, reemplazadas por una sola palabra. Devuélvelo. Sé que algo sigue conmigo. Lo escucho en los espejos, lo siento en las paredes de mi cuarto. No importa cuánto me aleje de Massachusetts, el bosque viaja conmigo. A veces sueño con el Assonet Lech. En el sueño, el agua me llama y la mujer me espera en la orilla. Cada noche se acerca más como si supiera que tarde o temprano volveré, y cuando despierte, quizá ya no recuerde si este relato fue una investigación real o solo la última advertencia antes de perderme en el bosque para siempre.